Bienvenidos a Podcast Aleatorios, el espacio donde exploramos los rincones más enigmáticos de la mitología y las leyendas. Hoy nos aventuraremos hacia tierras desconocidas y misteriosas más allá de los mapas convencionales para descubrir la intrigante mitología de los Blemias. Estas criaturas peculiares han dejado su huella en los relatos antiguos, capturando la imaginación de viajeros y exploradores. ¿Quiénes eran realmente los Blemias? ¿Eran simplemente producto de la fantasía o había alguna verdad detrás de su historia? Prepárese para sumergirse en un mundo de mitos y maravillas mientras desentrañamos el enigma de los Blemias, así que ajusten sus auriculares y prepárense para un viaje al pasado lleno de misterios y curiosidades. Los Blemias son una raza mitológica de hombres sin cabeza de la tradición romana que tienen los ojos en los hombros y la boca en el tórax, y que tienen su paralelo en Grecia los Epitsiki, en China los Sintien, en Sudamérica los Ewaiponanas o en el Caribe los Chiparemis. El mismo nombre de Blemia se aplica a un conjunto de pueblos históricos de lengua cuchitica que habitaron lo que actualmente es el área oriental de Sudán, junto al Mar Rojo. Otros nombres que tienen estas peculiares criaturas son como los blemios, los blemmíos, los blemmies, los blemmiaes, los blemmitas o blemminges, tanto si se refieren a los blemias como al pueblo africano de los blemios. Su origen, podemos hablar de que la fuente de información original acerca de los blemias es Plinio el Viejo en su compilación de Historia Natural, el libro número 5 que describe África. Aparecen diversos pueblos con características fantásticas, los gampansantes, los blemias, los gatapans o los imamtopodas. En concreto, los blemias son descritos como blemmies traduntur capitabese or et oculis pectoria ad flixis, es decir, blemias que no tienen cabeza y tienen la boca y los ojos en el pecho. Algunos de estos personajes monstruosos reaparecen y se reelaboran luego de textos medievales y renacentistas en la escultura medieval, capiteles románicos, por ejemplo, y en emblemas y grabados, especialmente los blemias o acéfalos. Una explicación que se le puede dar a esta extraña descripción de los blemias de Plinio el Viejo es explicado por la ausencia de conocimiento directo ligado a las vestimentas guerreras del pueblo africano en los confines de Egipto, que las fuentes llaman blemios, y que incursionaron numerosas veces en Egipto. Según Eugene Strouhal, la confusión se debería al equipamiento bélico de los blemios, que consiste en un yelmo o máscara de mimbre, complementando por un escudo oval decorado que cubría desde la nariz hasta las rodillas, y de los que se han encontrado restos arqueológicos en Khazar Ibrim. Un guerrero así equipado y visto desde la distancia daría la impresión de no tener cabeza. La necesidad de ver y comer obligaría a ubicar ojos y boca en el pecho. También hubo transmisión en fuentes clásicas. La reutilización de materiales contribuyó al mantenimiento de los blemias mitológicos en los textos con mayor o menor escepticismo y a menudo confundiéndolos con los blemios históricos. En su chorografía, Pomponio Mela también transmite noticias acerca de los blemias, pero con reservas mentales acerca de su caracterización acéfala. Solino, en sus colectantes de Marabilis Mundi, alrededor del año 200, también recoge la existencia de los blemias. También los cristianos también han tenido algún papel en la transmisión de la imagen de los blemias. La difusión medieval de la imagen es utilizada profusamente por los cristianos para demonizar a los paganos, tanto más que los blemios históricos tienen por un lado una situación cultural privilegiada en Egipto, manteniendo abierto el culto del templo de Isis en Philae, debido a condiciones de política exterior romana que datan de Diocleciano y que perviven pese al orden del cierre de templos paganos del Teodosio. Por el otro lado, los blemios tienen un largo historial de incursiones en el Alto Egipto que arranca desde el menos del siglo V a.C. Continuando con el cristianismo, Agustín de Hipona, en La Ciudad de Dios, su libro, proporciona la imagen prototípica de los blemias y otros humanos fantásticos que pervivirá en el imaginario cristiano contra los paganos y a los cuales asegura haber visto durante sus viajes apostólicos por Etiopía. Sigue un episodio ampliamente difundido en el Renacimiento, pero probablemente apócrifo.
En el siglo VI, con más indicupletes, mantiene en su topografía cristiana la existencia de dos tipos de blemias diferentes, unos con boca y ojos en el pecho y otros con los ojos en los hombros. Las noticias de Plinio son asumidas y transmitidas por autores como Isidoro de Sevilla en las etimologías, Gervasio de Tilbury y Honorio de Autun en su Imago Mundi alrededor del año 1123. Como ven, pues los cristianos tenían como esa imagen de demonios y los blemias eran esos demonios perfectos para seguir contribuyendo a este mito. La imagen de los blemias se extenderá territorialmente principalmente hacia la India debido a la confusión entre Etiopía y la India. La leyenda de Santo Tomás y el reino de Preste Juan, bien alineadas por el desconocimiento, pero en general pudiendo aparecer anécdotas o noticias de hombres acéfalos en las zonas limítrofes de la cristiandad. Tenemos, por ejemplo, un manuscrito islandés que presenta dos variantes de acéfalos, una sin cabeza pero con cuello y los ojos en el pecho, y otra en la que la cabeza parece formar parte del tronco. Jean de Mandeville, el ficticio escritor medieval inglés, autor de Las Maravillas del Mundo de 1356, amplió la tipología de los blemias, describiendo dos formas diferentes. Habitantes de la India, en otra isla hacia la mitad, habitan gente de fea estatura y de mala naturaleza, que no tienen cabeza y tienen los ojos en la espalda y la boca torcida como una herradura en medio de los pechos. En la otra isla hay numerosas gentes sin cabeza y que tienen los ojos y la cabeza en la espalda. Otra obra de factura similar, también escrita en el siglo XIV en castellano, el libro del conocimiento de todos los reinos y tierras, habla de los blemias o cíclopes de Noruega, gente con la cabeza en el cuello, si bien con un toque de escepticismo, señala que no los vi. Este señor que escribió el libro de los conocimientos de los reinos. Ya para el renacentismo, la difusión de los acéfalos se sigue hablando a finales del siglo XV en obras como la del médico Hartmann Shelley, Liber Chronochirum de 1493. Dice que la creencia en hombres acéfalos no solo se mantiene en el siglo XIV, sino que se multiplica, refiriéndonos tanto en Europa como en el nuevo continente descubierto, al que se trasladan numerosos mitos antes ubicados en África o Asia, tanto en fuentes hispánicas como en las fuentes anglosajonas. Así, en el caso de Europa, se proporcionan noticias que refieren a la existencia de Leiden el 14 de octubre de 1514 de un niño sin cabeza que tenía los ojos y la boca en el pecho, o se refleja en otros documentos como un mapa en una obra anónima del siglo XVI en que se agolpan todo tipo de seres humanos de características fantásticas. Entre las fuentes anglosajonas que trasladan la existencia de los blemias a América se pueden destacar los viajes de Hakluyt, que aluden al río y territorio de Gaora o Caora, habitado por hombres que se ajustan a la imagen de los blemias de Plinio, o a los habitantes de la Guyana descritos por Walter Relling, que aparecen con el nombre de Eguaypainoma. Por otro lado, Sebastian Muster en Cosmographia Universalis de 1544 y Conrad Lyconstere en Prodigiorum ad Octennorum Chronicum de 1557 mantienen la existencia de seres fantásticos como realmente existentes. La tendencia se mantiene en el siglo XVII, como muestran Fortunio de Lincetti en Monstrorum Causi de 1616 o Ulises Aldrovandi con Monstrorum Historia de 1642. El ejemplo de que la imagen de los blemias se mantiene vigente se denota en su uso general. El mismo William Shakespeare alude a ellos en su trabajo Otelo. En el siglo XVIII, pues comienza ya lo que es el escepticismo. La imagen de los blemias como seres realmente existentes empieza a decaer en el siglo XVIII, cuando son relegados junto con otros seres míticos al catálogo de figuras fantásticas, como se muestra en la obra de Benito Jerónimo Feijó, Teatro Crítico Universal. Las historias nos refieren a ver en algunas partes del universo o que han existido habitadores que parecen bestias aún más que hombres, llamados epipanes, blemias, sátiro, cinocéfalos, monóculos, etc. Y porque hay muchos que, fundados en la autoridad de San Agustín, tienen por verdadera aquella fábula que nos ha parecido preciso desengañarlos, introduciendo en el mismo desengaño otro nuevo precepto que puede agregarse a los demás de este discurso para arreglar la fe humana. En otros medios, los blemias o blemios son unos monstruos que aparecen en el suplemento Tulu Invictus del juego del rol, la llamada de Tulu. La apariencia de los blemias son seres humanoides, sin cabeza y con los ojos y la boca en el pecho.
Algunas veces usan una armadura de cuero, aunque también pueden usar una armadura más pesada. Los Blemias son creaciones o hijos de Ilgolonak. Habitan en una pequeña zona ubicada entre el sur de Egipto y el norte de Sudán. Al igual que el primigenio que los creó, son seres perversos, malignos y degenerados. Propagan el culto de Ilgolonak y donde van, su lealtad y devoción al dios es muy grande e incluso llegan a usar la fuerza para establecer su culto si es necesario. Aquellos que se resistan a aceptar a Ilgolonak son sacrificados en rituales de adoración muy sangrientos y crueles. Pero esto solamente es un juego de rol, ¿verdad? De la llamada de Tulu. Bien, para ir cerrando ya el podcast, definitivamente la mitología de los Blemias puede tener un interés cultural significativo. Aquí hay algunas razones por las cuales podrían ser culturalmente interesantes. Primero es el reflejo de la imaginación humana. Las historias sobre los Blemias proporcionan un vistazo a la imaginación y creatividad de las culturas antiguas. La capacidad de inventar criaturas fantásticas y mitos revela mucho sobre la forma en que las sociedades interpretan y dan significado al mundo que nos rodea. Otra razón podría ser la exploración y descubrimiento. Las menciones de los Blemias en antiguos relatos de viajes y exploración resaltan la curiosidad humana por lo desconocido. Estos relatos también muestran cómo las culturas antiguas percibían y describían lugares lejanos incluso cuando no tenían información precisa sobre ello. Otro interés cultural podría ser el cambio de la percepción geográfica. La inclusión de los Blemias en mapas antiguos y relatos de viajes ilustra cómo la geografía y la cartografía han evolucionado con el tiempo. Estos elementos mitológicos pueden haber influido en la forma en que la gente imaginaba el mundo y las regiones más allá de sus fronteras conocidas. Otra razón podría ser la comparación de mitologías. Estudiar las leyendas de los Blemias ofrece la oportunidad de comparar mitologías de interés, de mitologías de diferentes culturas. Puede haber paralelismos o contrastes interesantes con otras criaturas míticas presentes en distintas tradiciones. Y también lecciones culturales y valores. A veces las historias mitológicas transmiten mensajes culturales y valores específicos. Analizar las historias de los Blemias podría proporcionar perspectivas sobre las creencias, temores o aspiraciones de las culturas que lo generaron. Para cerrar entonces, aunque los Blemias en sí mismos puedan no tener una base histórica, la exploración de su mitología puede ser valiosa para comprender aspectos más amplios de la cultura, la historia y la psicología humana. Y, por ejemplo, podemos verlos en los famosos memes de las personas que no tienen nada bueno que decir, los acéfalos, ¿verdad? Esa imagen famosa de los memes. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por la mitología de los Blemias. Espero que hayan disfrutado explorando los rincones más enigmáticos de esas criaturas fantásticas. Las leyendas nos llevan a lugares lejanos y nos permiten sumergirnos en la riqueza de la imaginación humana. Antes de despedirme, recuerde suscribirse para no perderse ningún episodio futuro lleno de mitos, leyendas y descubrimientos fascinantes, entre otras cosas. Y si tienen alguna sugerencia para futuros temas o alguna historia que les gustaría que exploráramos, no duden en compartirla con nosotros en la caja de comentarios. Agradezco su compañía en este viaje. Hasta la próxima, exploradores de lo desconocido, que la curiosidad los guíe siempre. Hola, Sidney, te llamo para preguntarte qué estás esperando para unirte al podcast aleatorio. Vamos, únete. Homero, cuida tu lengua. Bueno, adiós, que me están oyendo los ñoños.